voy a terminar lo que habíamos dejado a medias. Si no me equivoco, terminamos en la elasticidad cruzada de la demanda. Ya hicimos los siguientes tipos de elasticidad para recordar rápidamente. El tema es la elasticidad aquí hemos visto elasticidad precio de la demanda. Dentro de la elasticidad precio de la demanda vimos la elasticidad arco. Elasticidad arco. Vimos la elasticidad punto. Hoy hemos visto también la elasticidad cruzada. Nos falta esta para terminar todo lo que es elasticidad precio de la demanda. Y las próximas clases vamos a hacer la elasticidad de ingreso, que es el otro tipo de elasticidad. Ingreso. Y finalmente vamos a ver la elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la oferta. En el práctico de elasticidad hay todo esto. Entonces, si alguien me pregunta y me dice qué cosas van a entrar al examen de la elasticidad, va a entrar la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad arco, la elasticidad punto y la elasticidad cruzada no. Esto ya no entra, solamente estos tres: elasticidad precio de la demanda, elasticidad arco, elasticidad punto y elasticidad cruzada es para el segundo parcial, al igual que estas dos elasticidades. Si encuentran en el práctico algo que diga elasticidad de la oferta, elasticidad de ingreso, no lo resuelve. Esto no ingresa. Sin embargo, para terminar todo sobre la elasticidad precio de la demanda, hoy vamos a ver la elasticidad cruzada, que ya lo hemos visto en la clase anterior. ¿Está claro? Perfecto. Entonces veamos la elasticidad cruzada de la demanda, que como dije ya lo habíamos visto anteriormente. Dejamos a medias esto. Elasticidad cruzada de la demanda. Esta herramienta también hemos comentado que utilizan todas las empresas que tienen más de un producto. Todas las empresas que producen o desarrollan más de un producto y que tienen algún grado de complementariedad o de sustitución. Ejemplo, en Santa Cruz, si vemos las empresas de insumos informáticos, estas venden una variedad de computadoras, de marcas de discos duros, de mouse, etc. Tienen una diversificación. Entonces, en estos bienes hay, o la mayoría son sustitutos o son complementarios. En el rubro informático también pueden haber diferentes aplicaciones desarrolladas para gestionar una empresa, desarrolladas por la empresa A, por la empresa B, que pueden ser sustitutos. De la misma manera, si hablamos de una empresa industrial azucarera, como por ejemplo Guavirá, tiene también una diversidad de productos que en algunos casos son sustitutos o complementarios. Por ejemplo, el alcohol con el ron que produce Guavirá son complementarios, se complementan porque al final la materia prima para hacer el ron es el alcohol. De la misma forma, el azúcar blanca y el azúcar morena, que son el azúcar normal y la morena, que es dietética, son sustitutos. Ejemplo 4. Cuando hablamos de una empresa como Incruz, ya habíamos dicho que tiene varias líneas de marcas de vehículos. Vende, por ejemplo,
la línea Suzuki vende la línea Renault, vende la línea Mazda y vende la línea Jack, la línea Chevrolet, etcétera. Cada una de esas líneas o marcas tiene a su vez productos, subproductos que vienen a ser los modelos de vehículos, autos, vagonetas, jeep, camionetas, camiones, etc. Además, incluso, aparte de esos productos, vende repuestos que son complementarios y las diferentes marcas son sus sustitutos. Entonces, en ese tipo de empresas se pueden utilizar algunas estrategias de ventas haciendo de que algunos productos no sean modificados en el precio y buscar el impacto en la cantidad demandada de los otros, siempre y cuando estos sean sustitutos o sean complementarios. Siga nomás tranquila. No, lo único que no le van a escuchar es algo. Bueno, les decía, entonces cualquier empresa que tenga diversidad de productos diversificados puede utilizar esta herramienta para determinar, primero, la relación entre los bienes y segundo, para poder determinar el impacto en el ingreso, que es para lo cual se utiliza básicamente la herramienta de las elasticidades, como han visto anteriormente, para ver el impacto que se provocan las decisiones en el precio de un bien, ¿no?, dentro de los ingresos y los beneficios. En consecuencia, al igual que las otras elasticidades, la elasticidad cruzada es una herramienta importante que se representan con una E minúscula multiplicada por dos variables X y Y. Y esto se interpreta precisamente como la elasticidad cruzada de la demanda. Perfecto. Conceptualmente, la elasticidad cruzada de la demanda me mide el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien X como resultado del cambio porcentual en el precio de un bien Y. O esto mismo podría expresar como elasticidad cruzada, cambio porcentual en la cantidad del bien X por 100, es el concepto de cambio porcentual, dividido entre el cambio porcentual en el precio de un bien Y. Bueno, ya hemos hecho varias veces estas operaciones. Eliminamos esto y multiplicamos extremos con medios, de donde vamos a obtener la fórmula que se utiliza, que es elasticidad cruzada XY, que me mide el cambio en la cantidad de X dividido entre el cambio en el precio de Y por el precio de Y sobre la cantidad de X. En definitiva, esta vendría a ser la fórmula que se utiliza. Si ustedes me preguntan, ¿y por qué no lleva el signo negativo? Esta elasticidad, si bien es de la demanda, no lleva el signo negativo porque la interpretación del coeficiente que se obtiene puede ser en algunos casos positivo o negativo. Y eso daría lugar a confusión, por lo tanto se toma en cuenta como un valor positivo, en este caso dentro de la fórmula. Ahora bien, los diferentes tipos de elasticidad cruzada. Tipos de elasticidad cruzada. Al igual que en las otras elasticidades que hemos visto, acá también se pueden encontrar tres tipos de elasticidad cruzada. Aquellos que están representados por un coeficiente XY que tiene un valor mayor a 0. En este caso, cuando el coeficiente de elasticidad cruzada es mayor a 0, entonces estamos hablando de bienes sustitutos. Segundo, también se puede obtener un coeficiente de elasticidad de la demanda cruzada igual a 0. Estos representan bienes sin relación. Y finalmente,
se puede también obtener un coeficiente de elasticidad cruzada menor a 0 o negativo. Eso implica que se trata de bienes complementarios. Entonces acá tenemos tres tipos de elasticidad cruzada en la demanda: aquellos cuyo coeficiente es mayor a 0 o de signo positivo, aquellos que tienen un coeficiente de elasticidad igual a 0, que son bienes sin ninguna relación, y finalmente un coeficiente de elasticidad cruzada con un coeficiente menor a 0 o con signo negativo. Esos serían los tres. Ahora, cuando hablamos de bienes sustitutos en el rubro de ustedes, en el rubro de informático, tenemos pues una variedad de marcas de computadoras que son sustitutos. Tenemos una variedad de marcas de insumos, discos duros, tarjetas madres, que son de diferentes marcas y que también son sustitutos. De la misma manera, cuando hablamos de alimentos, hay bienes que se sustituyen uno por otro. Cuando hablamos de marcas de ropa, también hablamos de sustitutos. Cuando hablamos de marcas de gaseosas, de vehículos, estamos hablando de bienes sustitutos. Bienes que no guardan relación o no tienen ninguna relación, como por ejemplo, cuando hablamos de zapatos, comparamos un bien zapato, un bien leche. Uno es una vestimenta y el otro es un alimento, no tiene ninguna relación. O cuando comparamos una computadora, en este caso con un bien calculadora, ¿no? Que no guardan ninguna relación, en este caso de utilidad práctica, ¿no? Y bien, también existen muchos bienes complementarios en el ámbito informático. Hablamos de las computadoras con un multimedia, la computadora con un mouse, una multimedia con una cámara externa, con un disco duro externo, etc. Entonces, los bienes complementarios son aquellos que para usar un determinado bien requieren además de otro bien. Y estos bienes evidentemente existen en las actividades económicas, y que precisamente cuando yo tomo la decisión de un cambio en el precio de un bien, Y, puede afectarse la cantidad demandada de otro bien, en este caso, si es sustituto o si es complementario, y determinar el impacto básicamente en lo que estamos queriendo ver, el ingreso total, que es la relación P por Q. Eso es lo que nos interesa, para eso se utilizan estas herramientas en última instancia, para ver el impacto que se va a generar en el ingreso total, que es el producto del precio por la cantidad demandada, y a su vez en el beneficio, que es la relación del ingreso total menos el costo total. Acuérdense que el costo total tiene dos componentes, el costo fijo más el costo variable. En consecuencia, los costos se los debe administrar de una manera que lo mantengamos constante. Y si yo, por ejemplo, quiero aumentar el beneficio, la única opción tendría que aumentar el ingreso total para que aumente el beneficio. Y precisamente en ese propósito yo puedo utilizar esta estrategia de marketing o de ventas para poder promover precisamente el ingreso y el beneficio en una empresa. Ejemplo. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Bien, vamos a manejar como la relación de dos bienes, artículos o bienes, en dos momentos en el tiempo. Por ejemplo, vamos a analizar el comportamiento de la demanda de computadoras en los meses de, en enero y marzo.
donde voy a analizar el precio y la cantidad. Dos artículos, un artículo A y un artículo B. Por ejemplo, podemos ver de que hay un artículo que cuesta $950, cuya cantidad demandada en este caso es 300 unidades por mes. En marzo, para poder descongestionar los primeros inventarios de enero, disminuyo a 930 y con eso promuevo un fuerte impulso en la demanda, 500 unidades por mes. Por otro lado, tengo otro producto que habitualmente tiene un precio de 100, cuya cantidad demandada a este precio es de 150 unidades por mes. Y bueno, en este caso el precio se mantiene constante en marzo, porque he decidido mantener el precio. Solamente activé el precio de uno de los bienes. Sin embargo, la cantidad demandada tiene un incremento de a 250 unidades por mes. Estos son los datos que tengo, que se los puede extraer de una manera práctica y rápida en el comportamiento de las ventas de una gestión anterior para hacer una proyección. Y bueno, esto es los datos de una empresa. Datos de una empresa. Se pide con estos datos dos cosas. Primero, ver el coeficiente de elasticidad, determinar el coeficiente de elasticidad cruzada, y segundo, el impacto en el ingreso total. Porque aquí hay una manipulación del precio. Si ustedes se fijan acá, el precio era 950, aquí hay 930, y hay una manipulación. Entonces, eso se hace obviamente, como les decía, esta herramienta se utiliza en el marketing de una empresa para poder impulsar las ventas, tomando una decisión en un precio sin afectar el precio del otro. Entonces, veo primero la relación de estos dos bienes, qué va a pasar, qué tipo de relación van a tener, y en segundo lugar, el impacto en el ingreso total. Bueno, para ello utilizo pues la fórmula que ya hemos visto, ¿no? Elasticidad me mide el cambio en la cantidad. Si ustedes ven, acá tengo dos cambios. Cambio en el precio y cambio en la cantidad. Entonces, ¿cuál va a ser el bien X y cuál va a ser el bien Y? Dice el bien X cambia la cantidad. Acá hay cambio en la cantidad y cambio en el precio, pero hay uno solo que tiene el cambio en la cantidad. Es este cambio. Este es el cambio en la cantidad. Y hay uno solo también que cambia el precio, que es el cambio en el precio. Bien. Entonces, ¿cómo defino quién va a ser X y quién va a ser Y? Entonces, por la forma de los cambios, este vendría a ser el bien X y este vendría a ser el bien Y. Muy bien. Entonces, cambio, dice, en el precio de Y, de 950 disminuyó a 930. ¿Y cuánto afectó en la cantidad del otro bien? En este caso, el bien X. De 150 aumentó a 250. Es decir, primero aumentamos el cambio en la cantidad, que es igual a 100. Dividido, cambio en el precio, menos
menos 20 por el precio inicial de Y, que es 950, dividido entre la cantidad inicial de X, y la cantidad inicial de X es esta. ¿Sí? Entonces la cantidad inicial de X viene a ser 150. Revisamos acá. Cambia la cantidad de X de 150 a 250, el cambio es 100. Cambien el precio de Y. Este Y de 950 bajamos a $930. La diferencia es 20 menos 20 por el precio inicial de Y la cantidad inicial de X, que es 150. Entonces esto podemos eliminar de esta manera. Aquí vamos a tener menos 950 es el precio inicial. Como hemos eliminado un 0, acá nuevamente multiplicamos 950 dividido entre 15 por 2, que debería ser 30. Y esto me va a dar igual a 95 entre 3. 31.67 menos 31.67. Elasticidad cruzada menos 31.67. Si nosotros verificamos los tres tipos de elasticidad, esta es una elasticidad XY menor a 0, porque es negativo. Entonces esto se trata de bienes complementarios. Bienes complementarios. Esta vendría a ser la primera parte, determinación del coeficiente de elasticidad. Y lo que nos falta es el impacto en el ingreso total, cómo ha impactado esta decisión de afectar solamente el precio de uno de los bienes. Eso lo podemos demostrar aquí, en esta parte, para no borrar. Bien, para ello necesitamos calcular el ingreso total 1 para ver la segunda parte. Si ustedes quieren, este viene a ser el inciso A y este el inciso B. El ingreso en enero, el ingreso total 1, viene a ser la sumatoria de estos dos productos, ¿no? 950 por 300 más 100 por 150. Y el ingreso total 2 para ver el efecto que ha provocado. Ingreso total 2 va a ser este producto 950 por 500, 930, perdón, por 500 más 100 por 250. 100 por 250. En el primer caso vamos a tener 950 por 300 más 100 por 150, 300.000.
unidades monetarias. Y en el segundo, 930 por 500 más 100 por 250. 490.000. El ingreso total neto, obviamente, es la diferencia de esos dos, que debería ser 190.000. El incremento en el ingreso, ¿no? El incremento en el ingreso total va a ser igual a de 190.000 unidades monetarias. Bien, entonces esta decisión estamos suponiendo que se lo han tomado en el marco de aumentar el beneficio, aumentando el ingreso total, pero manteniendo el costo total constante. Esta es una medida interna dentro de la empresa que no implica que va a aumentar sus costos. Por eso el costo se mantiene constante. Al aumentar el ingreso en 190.000, obviamente el beneficio también se va a incrementar, toda vez de que el costo se mantiene constante. Bien, entonces es el impacto que se puede obtener utilizando esta herramienta en las decisiones que se tienen en el manejo empresarial. Para eso se utiliza, para buscar impactos positivos. Sin necesidad de bajar el precio en todos los bienes, sino bajando en alguno. Obviamente, para aplicar esto tiene que haber alguna relación de complementariedad o sustitución en los bienes que ofrece una empresa. Preguntas, chicos. Ingeniero, si el ingreso total aumenta, ¿en qué medida ha disminuido cuando se ha disminuido el precio? ¿De qué manera lo contrarresta, digamos, si ha disminuido el precio del artículo A? ¿A disminuir el precio igual a...? Sí. En este caso, yo he bajado el precio de uno de esos bienes. Acuérdense de que la definición de elasticidad cruzada algebraicamente me dice que es un cambio porcentual en la cantidad de X como resultado de un cambio porcentual en el precio de Y. Entonces, yo estoy viendo acá el impacto que ha provocado el cambio en el precio del producto A en la cantidad demandada del producto B. Y obviamente, si hay complementariedad, como cosa que hemos confirmado aquí estos dos bienes son complementarios. Por eso ha salido con signo negativo. Acuérdense que los tres tipos de elasticidad son E mayor a 0, E igual a 0 y E, X y E, XY menor a 0. O hemos dicho positivo o negativo. El resultado aquí va a ser obviamente positivo y acá va a ser el resultado negativo. ¿Qué nos ha salido? Negativo. Son bienes complementarios. Y hay una lógica, pues, ¿no? Cuando hablamos de la demanda de un bien, chicos, la demanda de cualquier bien es una función que depende del precio, del ingreso, de los gustos, del precio de los sustitutos, del precio de los bienes complementarios, puntos suspensivos. Entonces yo puedo aumentar la demanda de un bien X tomando en cuenta esta variable, precio de los sustitutos y precio de los bienes complementarios. Por ejemplo, si yo analizo el precio de un bien complementario, o de un bien, en este caso sí, A, precio de un bien A versus cantidad demandada de un bien B. En este caso, A y B son bienes complementarios. A y B son bienes complementarios. Si yo bajo el precio de A, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de B? Piensen, sí, va a aumentar. Piensen en dos bienes complementarios, ¿no? Entonces es más fácil, obviamente, pensar en dos bienes complementarios para que esto funcione bien.
Si yo bajo el precio del precio de un bien A, donde A y B son complementarios, esto va a subir. ¿Por qué va a subir? Porque la demanda de esta, si yo bajo el precio de A, su demanda también va a aumentar. Y ese aumento de la demanda va a arrastrar esto, la demanda del complemento. ¿Qué es esto? Miren, aquí bajó el precio, aumentó la demanda, y eso arrastró a la demanda del otro bien, que es el complemento B. Eso es lo que se está demostrando aquí. O también se puede ver en el caso de bien sustitutos, ¿no? En el caso de los bienes sustitutos, decimos de que A y B son sustitutos, ¿no? Ahora, si yo aumento, por ejemplo, el precio de un bien A, si yo aumento el precio del bien A, la demanda de A va a disminuir en el caso de sustitución, pero la demanda de B va a aumentar. Perdón, en el caso de bienes sustitutos, el fenómeno es diferente. A y B son sustitutos. ¿Qué pasa si sube el precio de A? Su demanda de A va a disminuir, en cambio la demanda de B va a aumentar. Viceversa, ¿qué pasa si baja el precio? Si baja el precio de A, como son sustitutos, esto va a aumentar y esto va a disminuir. Cosa que no es no es el caso de complementación, pero es coherente los datos con el comportamiento que hemos demostrado ya anteriormente. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ingeniero, mientras más se baje el precio, va a ser más el ingreso o hay un límite para determinar el precio para bajar. No necesariamente. El límite es la estructura de costos y el precio de mercado. El límite, si usted tiene una empresa, en este caso, voy a develar de que estos son computadoras. A son computadoras y B son impresoras. Son impresoras. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hasta dónde puedo bajar el precio. Obviamente no voy a bajar, qué sé yo, a 800. ¿Cuáles son mis costos? Lo que me permita mi estructura de costos y siempre tomando el precio de referencia del mercado. Es el precio guía, si ustedes quieren. Acuérdense que cuando las empresas operan en un mercado, lo hacen de esta manera, en forma gráfica, operan así. Eso ya lo saben. ¿Sí? Entonces, este precio es una referencia para esta empresa. Si yo vendo a un precio mayor a esto, puedo generar excedente, no voy a vender todo. Si vendo a un precio menor, voy a terminar todo lo que yo tenga. Entonces, lo que yo tengo que hacer es contrastar primero mis costos y utilizar como referencia el precio del mercado. En base a ello voy a tomar una decisión de bajar. Pero no puedo bajar si mis costos son, en este caso, 910. Estoy próximo, con 930 estoy próximo a cubrir mis costos, que sería una situación donde el beneficio es cero. Cuando una empresa está en equilibrio, sus ingresos son iguales a sus costos, no gana ni pierde. Pero obviamente una empresa normal no puede estar pues en una situación donde no gane nada, si no tendría razón de existencia. Entonces, ¿cuánto voy a bajar? Va a depender del precio del mercado y de mis costos. Esas dos referencias yo debo utilizar en el plano real. Vendo computadoras, ¿hasta dónde voy a bajar el precio de mis computadoras? Baje hasta donde le permiten sus costos. Y obviamente utilice como referencia el precio del mercado. Si en el mercado dice 940, no, yo estoy ofreciendo 930, está bien, y todavía no pierdo con este precio. ¿Cómo cree que hace Fairplay cuando dice, cuando sacan sus liquidaciones? Hay algunas empresas que ya no están en el mercado, donde yo alguna vez adquiría prendas de vestir. Destellos, Franklin, no sé si han conocido ustedes. Vendían al 50%. ¿Y quién diría, no? Que 50%, si venden a la mitad de precio, y lo vendían de verdad. Y lo vendían de verdad, ¿no? A mí me consta porque yo, como les dije, compraba varias veces, compraba.
¿Y por qué vendían a mitad de precio? Porque sus costos le permitían, pues, ¿no? Cuando Fair Play dice hasta 70%, dice Fair Play, tiene 20, 50, 70. ¿Qué hay con 70 en Fair Play? Todos sus productos chauchas, las que ya están hace 20 años ahí, sus zapatillas de 20 años, ¿no? Con la primera puesta de sus zapatillas se le va a desarmar. Pero un producto relativamente nuevo del anterior año no lo dan pues, con el 70%, lo dan 10%. Entonces, ese margen del 10% les permite de alguna manera no perder, pero sí ganar. Aún así, con ese margen del 10% están ganando, porque fíjense, en ese periodo hacen publicidad, contratan más gente porque hay más demandantes, etc. Entonces, ¿con qué van a cubrir esos costos? Entonces, por eso les decía, es importante mi estructura de costos y el precio referencial del mercado. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, entonces conviene que la curva sea elástica para generar más ingreso. Si la pendiente de la curva de demanda es pronunciada, va a ser elástica. Y al ser elástica, a mí me conviene bajar el precio antes que subir, porque es más sensible la curva de demanda a los cambios en el precio. ¿Y qué cambio yo debo hacer? Aumentar o disminuir, siempre disminuir, si es elástica. En cambio, si es inelástica, es decir, tiene muy poca pendiente, es más tirada a vertical, en ese caso, obviamente, usted tiene que aumentar el precio para poder aumentar sus ingresos. No tiene opción, porque un gran cambio en el precio provoca apenas una disminución en la cantidad menor. Entonces, todavía el ingreso con un incremento alto compensa un mayor ingreso. En realidad, influye mucho, ¿no? la pendiente, en este caso, de las curvas de demanda. Además, hay una parte en el texto cuando vean, y para la elasticidad, precio y la demanda, influyen además otros factores, como por ejemplo el tipo de bien. Generalmente hemos dicho los bienes de primera necesidad, los que consumimos muy a menudo, son inelásticos, porque se tratan de bienes que tenemos que utilizar sí o sí. En una computadora para un estudiante de sistemas, por ejemplo, es un producto inelástico, porque sí o sí tiene que comprarlo, aunque el precio esté alto, porque es parte de su rutina. En cambio, algunas familias que lo utilizan como una herramienta de distracción, es elástico. Si sube, no lo van a comprar hasta que baje. Luego, influye también la elasticidad, precio, la demanda, el horizonte temporal. Hay algunos bienes que en el corto plazo son inelásticos, pero en el largo plazo se hacen elásticos. Uno de ellos es la gasolina. Si hoy sube la gasolina, mañana siguen demandando la misma cantidad. Pero de aquí a 4 meses la gente puede vender su vehículo, puede cambiar el motor por gas, entonces ya puede disminuir la demanda. Pero en el corto plazo no. Influye el número de sustitutos que tenga. Cuanto más sustitutos tenga un bien, es más elástico, porque el pequeño cambio que haga en el precio le va a afectar, porque si los otros no cambian, por ejemplo, si usted sube qué sé yo, $10 en una computadora y los otros no han subido, usted no va a vender nunca. Entonces, cuanto más sustitutos tenga un bien, la demanda será elástica. También influye el número de usos, ¿no? Cuanto más usos tenga un bien, sea más importante para la vida, va a ser elástico, ¿no? Y si no tiene muchos usos, muchas aplicaciones, una goma de mascar, si sube el chicle, nunca compro chicle, pues no es determinante para una persona mascar chicle. En cambio, comer, tener una computadora, sí son necesarios. Entonces, depende del tipo de bien que represente, inclusive en su salario, en su sueldo. Y bueno, hay muchos otros aspectos también que pueden influir, aparte de los que les he nombrado, en el grado de la elasticidad
de la demanda. Preguntas, chicos. Bien, ahora sí, yo ya no pregunto, entonces pregúntenme ustedes. ¿Qué dudas tienen del práctico? Ingeniero, en el práctico hay una parte que dice obtener elasticidad precio de la oferta. ¿Funciona del mismo modo que el de la demanda? No, ese no entra al examen. Sí, esta mañana me preguntaron, ¿no? A ver, voy a tratar de entrar a esa pregunta. Déjenme eh, ¿quién es? ¿Lo conocen a Carlos Flores? No. Dice que está con COVID. A ver. Es alumno de la materia para que haga llegar mi apoyo. No he informado nada, ingeniero. Ayudemos, dice a nuestro amigo Carlos Flores en el otro grupo de economía. No sé si es del sistema, pero no lo conozco. ¿Quién está luchando contra el COVID? Están cuidado Lo están intensivo. difundiendo solamente ingeniero. No es de la carrera. Pero creo que sí es de la carrera porque lo mandaron igual. O sea, lo están difundiendo para que llegue a más personas. Ah, ya. Vamos a ayudarle a ver, vamos a ver. Déjeme entrar al práctico, es el bendito práctico. Ya lo tengo. ¿Qué número? ¿Qué número me preguntó de ejercicio? Hans Angelo. ¿Qué número era? Ahorita me sigo. Ah, ya, el 29. Sabiendo que las pendientes de la curva de oferta son iguales a 3 medios, demuestre que la curva A que corta en el eje de las Y es siempre elástica. La que pasa por el origen B es siempre de elasticidad igual a 1. Y la que corta en el eje BC es siempre inelástica. ¿Esa? Sí. A ver, bueno, eso puede ser una demostración, ¿no? Si bien la pendiente no es lo mismo que elasticidad, pero se puede hacer alguna demostración de eso. Y tiene que ver más bien un análisis lógico, deductivo del comportamiento de las curvas. A ver, 29. No hemos avanzado oferta, esto no entra al examen. Dice que tengo una pendiente de M igual a 3 medios. Me voy a construir al azar 3 ecuaciones de demanda con esta pendiente. Una, por ejemplo, puede ser cantidad demandada de X igual a 1 más 3 medios de PX. Una segunda, cantidad demandada de X igual a 3 medios de PX. Y una tercera, cantidad demandada de X igual a menos 1 más 3 medios de PX. Entonces, la primera va a ser la curva A, B y C. Y esta lo voy a llevar a un plano cartesiano donde voy a representarla gráficamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2, 3, 4, 5, 6, solamente por colocar algunos datos. Estamos hablando de la oferta. Voy a trabajar con esta, con la B. Voy a proyectar la B. Por ejemplo, para la B voy a tomar, si el precio es 1 en la B, si el precio es 0, la cantidad demandada va a ser 0 a partir de acá. Voy a trabajar con 2. Si el precio es 2, 3 por 2, 6, entre 2, 3. Voy a tener este punto. Y uno más, a ver, con 5 no me va a dar entero, quiero que me dé entero. 4. 3 por 4, 12. Si esto fuera 3, 3 por 4, perdón, 3 por 3, perdón, voy a hacer con un precio de 4. 3 por 4, 12, entre 2, 6. 4 de precio. Y 6 la cantidad demandada. Bueno, esta va a ser mi curva de oferta SA, perdón, SB. Ahora tengo que demostrar que todas las elasticidades son, en este caso, esta elasticidad dice que va a ser igual a 1. A ver, voy a probar si va a ser igual a 1. Elasticidad de la oferta es igual cambio en la cantidad dividido cambio en el precio por precio sobre cantidad. Bien, aquí el cambio en el precio y la cantidad es mayor a 1. Voy a utilizar la promedio. Es decir, voy a utilizar elasticidad de la oferta igual cambio de Q, cambio en el precio por la sumatoria de los dos precios. Cantidad 1 más cantidad 2. Pues utilizo elasticidad de la oferta. Cambio en la cantidad. Acá está el cambio en la cantidad. Si yo grafico esto, este es el cambio en la cantidad y este es el cambio en el precio. De 3 a 6, 3. Cambio en el precio. De 3, de 2 a 4, 2. En este caso estoy aumentando de 2 a 4. De 3 a 6 por la sumatoria de los dos precios. 2 más 4. 2 más 4. Y la cantidad que va a ser 3 más 6. 3 más 6. 3 cantidad 1 y 6 cantidad 2. Acá tengo igual a 6 por 3, 18. 6 más 3, 9 por 2. 18 igual a 1. Ahí está demostrada la elasticidad. Ahora puedo hacer otro arco. Por ejemplo, este arco, si el precio fuera 3, acá voy a tener 3 por 3, 9. 9 entre 2, 4.5. Este punto de acá. Voy a hacer este arco de aquí. Este arco. Va a ser este triángulo rectángulo, cambio de Q y cambio de P. Cambio la cantidad de 4, 5 a 6. Cambio la cantidad, acá tengo 4.5 a 6, es 1.5. Cambio en el precio de 2 a 3. De 2 a 3, 1. Perdón, el cambio en el precio de 2 a 3, que es 1. Por el precio 1, 2, el precio 2, 3. 2 más 3 dividido entre cantidad 1.
cantidad 1 es 4.5 más 6. La cantidad 1 es 4.5 más 6. Bueno, aquí me va a dar 6 más 4.5, 10.5. Acá me da 6. Perdón, me da 5. 2 más 3, 5. 5 por 1.5. 7.5. Hay un error. Tiene que darme igual a 1. Vamos a revisar. Cambie la cantidad. Si el precio, en este caso, es 3, vamos a reemplazar aquí. Cantidad ofrecida de X igual a 3 sobre 2 por 3. Esto va a ser igual a 9 entre 2 igual a 4.5. Entonces, si el precio es 3, la cantidad demandada es igual a 4.5. Muy bien. Y si es 4, ya está definido, ¿no? 3 por 4 o 4 por 3, 12. 12 entre 2, 6. Ahí tiene. Estoy midiendo la elasticidad en este segmento. Cambio en la cantidad de 4.5 a 6, aumentó en 1.5. Cambio en el precio de 3, aumentó a 4, 1. Ahora, vamos a sumar los dos precios. Aquí estaba el error, fíjense. Los dos precios. Precio 1 es 3 y precio 2 es 4. Entonces el precio 1 es 2 y acá es 4. La cantidad 1, 4.5 más la cantidad 2, 6. Entonces ahí era el problema. Entonces tenemos 6 por 1.5, 9. Aquí hay un error también. A ver, estamos hablando de cuánto es el incremento del precio. Del precio de 3 aumentó en 1, ¿no? Y la cantidad de 4.5 a 6, evidentemente ha aumentado 1.5. Ahora sí. Precio 1, 3. Precio 1, 3. Y precio 2, 4. Ahí tenemos 7. 7 por 1.5. 10.5. Ahí tiene la elasticidad igual a 1. Es decir, lo que estamos demostrando es para cualquier combinación de precio y cantidad, la elasticidad es 1, constante, 1, 1, 1, 1, 1. Bien, esta es una demostración. La otra dice, voy a remitirme acá. El inciso, voy a leer el ejercicio. 29. Demostrar la curva A que corta el eje de Y. La curva A que corta el eje de Y va a ser esta más bien A entonces. Esta va a ser A. Esta va a ser B y esta va a ser C. Y la que corta el eje de las X siempre será inelástica. Este es el eje de las X. Esta es la cantidad de las X. Bien. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Voy a graficar esta curva que corta el eje de la cantidad C. Si el precio es 0, la cantidad demandada va a ser igual a 1, a partir de acá.
Voy a agarrar otro precio, a ver, para que me haga redondo. 4. 3 por 4, no, mucho. 3, 2 suficiente, con 2. 3 por 2, 6, entre 2 a 3 más 1, 4. Entonces este va a ser el punto. 2 y 4. Y la oferta va a ser esta curva. Esta va a tener elasticidad. Esta tiene elasticidad 1. Esta tiene elasticidad igual a 1. Esta va a tener elasticidad menor a 1. Ustedes pueden comprobarlo. Y finalmente la A. Si el precio es 0, voy a tener acá menos 1. Menos 1 va a partir de aquí. Nuevamente para 3. 3 por 2. 4. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Entre 2, 6. Más 6 menos 1, 5. Este es el primer punto. Y voy a tener mi curva de oferta S, A, B. Y esta es la curva S. La curva S, S, C. Donde esta tiene elasticidad mayor a 1 y esta tiene elasticidad menor a 1. Esa es la demostración. Aquí he demostrado solamente la del medio, ¿no? Pero ustedes ya pueden tomar estos valores que tienen acá y van a encontrar que para cualquier punto sobre esta curva la elasticidad va a ser mayor a 1. Para cualquier combinación de precio y cantidad en esta curva azul, la elasticidad va a ser menor a 1. Esa es la demostración. ¿Alguna otra pregunta? Esto no entra al examen por si acaso desde la oferta. Otra pregunta. Acerca del examen, ingeniero, y la fecha, le cuento que tengo un examen ese día. ¿Qué puedo hacer para no perder la nota? Lamentablemente yo no puedo hacer nada por el momento. Esta mañana ya les dije, a mí me lleva un día entero programar el examen. Yo tengo que resolverlo todavía, plantear a ver, no puedo yo hacer lo mismo. Son parecidos los exámenes al práctico, pero obviamente con otras funciones. Y construir esa función implica primero construir el gráfico, elaborar la función, etc. Y eso lleva tiempo, pues, ¿no? No es agarrar y sacar de otro examen y ponerlo ahí, sino yo sé que ustedes tienen colección de exámenes. Entonces, el examen que preparé me ha llevado desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Y los dos exámenes, teórico y el examen práctico. Entonces, no puedo hacer un examen para cada grupo, ¿no? Y por esa razón los he juntado. Yo no fui el que pidió la postergación, son ustedes. Ahora, si entre medio hay 1, 2 o 3, lamentablemente, pues, no puedo yo solucionar problemas particulares. Sin embargo, voy a ver si yo puedo a esos 3 alumnos que han hablado, que son 3, ¿no? que se les cruza con física 3, si no me equivoco. Voy a ver la otra opción, pero no le voy a decir, ustedes van a dar el mañana o van a dar el viernes. Voy a elaborar el examen y cuando lo tenga listo, posiblemente la próxima semana, les voy a convocar a que den solamente ustedes. Ya, Está claro. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles. Prepárense para el examen. Y bueno, ojalá saquen todos nota alta para entrar con paso. Activen su cámara para hacer el control de asistencia. Céspedes no tiene cámara.
momento, ingeniero Aníbal. Ya. Bueno, muchachos, listo. Eso es todo. Nos vemos el día miércoles en el examen. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Pueden dar variables, variables.